Muy bien, hoy vamos a realizar el fraseo. Vamos a hacer todo el proceso del método inductivo, los tres pasos de la observación, la interpretación y la aplicación de un texto de la palabra del Señor, que lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y primero, antes que nada, el primer paso que se debe de realizar, como ya lo hemos mencionado, es el de la observación. Así que vamos un momento a buscar en la escritura el texto que nos compete. Así que vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 3 y el texto que vamos a leer es Apocalipsis 3 desde el verso 14 hasta el 22, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Se ha hablado mucho acerca de este mensaje, es el último de los mensajes que el Señor Jesucristo da a las diferentes iglesias en Asia. Se habla de que esas iglesias representan a estadios dentro de la vida de la iglesia cristiana alrededor de la historia. Se habla que eran iglesias que existieron realmente. Se habla de etapas de la vida de la iglesia. Y vamos a ver primero, o vamos a procurar entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo y lo primero que se tiene que hacer es realizar la observación. ¿Sí? Vamos a leerlo en la Reina Valera de 1960 y vamos a ver si lo podemos leer en una versión más para eh, poder realizar una correcta observación. Lo primero que dice la escritura es: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y cada uno de los mensajes a las iglesias siempre nos da una descripción del Señor Jesús, y aquí básicamente nos dan tres descripciones. Una es el amén, ¿no? La palabra amén era una palabra que significaba, que se podía traducir por así sea, o la validación, la verificación de lo que se decía, la confirmación de lo que se decía. Así que Jesús es el amén de Dios, es la confirmación, la verificación de las promesas y de la palabra de Dios. Él es el testigo fiel y verdadero. Él testifica correctamente de Dios porque proviene de Dios y Él es Dios. También es el testigo fiel y verdadero porque él no solamente dice la verdad, sino que Él es la verdad. Así que eso también es algo que tener en cuenta. Y la tercera característica que vemos acerca del Señor Jesús, que es el principio de la creación de Dios, ¿verdad? Y esta palabra, entendida como principio, aquí, si lo pudiéramos tal vez ver en el idioma original, y vamos un momento a ver el griego, el Nuevo Testamento en griego, la versión Mestre Adam, la versión 27, y vamos a ver acá que lo primero que dice es, o la palabra traducida como principio, es la palabra, el vocablo griego arge, ¿verdad? Y el vocablo griego arge, eh, hay algunas palabras dos palabras griegas que se traducen por principio. Una es arge, la otra es protos o prótocos. En este caso, arge es una palabra que nos da la idea de el primero en importancia o el principal, más que el primero en orden. Lo digo porque muchas personas, al leer esto, incluso algunas sectas, mencionan que este verso nos ayuda o ayuda a sus ideas de que Jesús fue creado, ¿no? Porque aquí dice el principio de la creación de Dios, pero realmente eh, la palabra aquí no hace referencia a un orden cardinal, que Él es el primero de los seres creados, sino que Él es el principal, Él es el más importante de la creación de Dios. Esa es la idea. Al principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, y se está refiriendo a la iglesia en Odisea. Es el mensaje: yo conozco tus obras, lo primero que dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Y aquí sería bueno entender qué significa esta palabra, ¿no? O esta frase: te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y sabemos que cuando la Biblia habla de oro refinado en fuego, habla de pruebas, habla de tribulaciones. Y vestiduras blancas, y esto habla de santidad, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿no? Aquí hay estas partículas de propósito para que nos dan la idea del propósito por el cual el Señor está diagnosticando o mandando a la iglesia que haga ciertas cosas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que me venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este fragmento, si lo podemos visualizar, por ejemplo, en la versión conocida como la Biblia de las Américas, no hay mayor diferencia, no hay mayor diferencia, es el mismo, la misma, casi la misma traducción, y la idea acá entonces es, a veces encontramos diferencias entre diferentes versiones y eso nos va a ayudar a poder tener un panorama más claro, pero en ese caso es lo mismo, o sea, eso significa que no hay mayor discrepancia en cuanto a la traducción de los versos en el idioma original, tal como se encontraron. Así que el proceso de la observación va por el hecho de poder identificar en el texto que estamos estudiando cuál es el flujo de pensamiento. Este es un mensaje a una iglesia, ¿no? La idea es un mensaje a una iglesia, empieza con una descripción de el remitente, que en este caso es el Señor. Hay un diagnóstico de la situación de la iglesia que vemos en el capítulo 15 y una descripción de las consecuencias por causa de esa descripción. Hay también una descripción de cómo la iglesia se veía a sí misma, se veía bien, se veía que no tenía necesidad. Sin embargo, el Señor Jesús muestra claramente la condición real de esa iglesia. No era una iglesia miserable, era una iglesia pobre, ciega y desnuda espiritualmente hablando. Y en el verso, o a partir del verso 18 vemos el remedio, ¿verdad? La serie de acciones que como iglesia debe de hacer. Y básicamente las acciones son, primero, comprar oro refinado por fuego, ¿no? Pasar por pruebas. Dos, santidad. Y tres, una visión clara de lo que nosotros somos, ¿no? Y estas tres acciones están puestas o diseñadas justamente para cambiar esta perspectiva equivocada que tiene la iglesia y para que podamos tener la perspectiva correcta de quiénes somos o cómo nos encontramos delante del Señor. Y la razón por la cual Dios hace esto es que hay una relación de amor. Dios ama a su iglesia, a una iglesia carnal, a una iglesia tibia, pero Dios la ama y por ende la disciplina, porque el propósito de Dios es el arrepentimiento, ¿verdad? Y la promesa aquí es una doble promesa, ¿no? La promesa de comunión con Él, en el verso 20, y una promesa de victoria, ¿no? Final, en su presencia, en su trono. Y terminamos con una admonición final, ¿no? El que tiene oído, oiga este mensaje del Espíritu de Dios a las iglesias, ¿no? A la iglesia en especial de la Odisea, pero al final un mensaje para toda la iglesia de todos los tiempos. Entonces, más o menos así, viéndolo, observándolo, vemos esa estructura. Para poder tenerlo más claro, eh, vamos a ver en primer lugar aquí eh, que tenemos estos versos y la estructura. Ahora vamos a tratar de ya identificar claramente verbos, frases claves, palabras claves que nos indiquen un poco más de detalle con respecto a este proceso de observación y
Podemos hacerlo aquí mismo en la herramienta, pero vamos a ir mejor al Bible Arc porque es mucho más fácil ahí hacerlo. Entonces, una vez que hemos leído y que ya tenemos un poco más de claridad acerca de esto, y si aquí tuviéramos un texto que hace referencia a otros textos del Antiguo Testamento, del Nuevo, entonces también tendríamos que verlos, identificarlos, y todo eso se realiza en el proceso de observación. Identificar versos, referencias cruzadas, textos claves, frases, todo eso se ve aquí en el proceso de observación. Y si puedo apuntarlo ahí, lo apunto aquí en la herramienta o lo apunto en una hoja de papel, pero voy apuntando y esas son mis notas de observación. Vamos un momento a la herramienta, aquí, ya estamos acá en el Bible Arc, y vamos a utilizar la opción del fraseo, ¿verdad? Y vamos a escoger aquí el pasaje y lo que vamos a leer es Apocalipsis, capítulo 3, desde el 14 hasta el 22. Ese es el texto, ya lo hemos visto ahí. Se pueden escoger varias versiones, podemos escoger varias, pero en este caso solo estamos usando la Reina Valera de 1960. Ya en otros cursos más avanzados ya se pueden utilizar la versión griega o más de una versión para poder hacer un examen o un análisis un poquito más exhaustivo, pero por ahora vamos a trabajar con la Reina Valera. Ya sabemos que la Reina Valera tiene esa restricción, que hay que hacer esta copia porque no se copia directamente, así que seleccionamos todo con control A, control C, ponemos acá, control V, listo. Ya cargó el texto, ¿no? Tal como lo hemos leído hace un momento. Ya lo tenemos aquí en la herramienta. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso era empezar a separar, olvidarnos de los versos y empezar a separar el texto bíblico en función de frases, frases que tengan sentido por sí mismas, frases mínimas de pensamiento, y para que eso nos ayude a un poquito a comprender cuál es la estructura, cuál es la organización de ese texto. Entonces leemos: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, ¿no? Esa es la primera orden, escribir. Luego dice: he aquí, eh, ¿qué cosa? Y tres características, ¿verdad? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. No son las tres maneras como se ve en la iglesia. Y no sabes, ¿qué cosa? Que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Se puede separar así de esa manera, o podemos simplemente tenerlas todas para no hacer tan extenso el, la separación. No hay problema, se puede hacer con tanto detalle como se desee. Por tanto, yo te aconsejo que mi compres solo refinado en fuego. Eh, Vamos a ver acá. A ver. Yo te aconsejo que mi compres. ¿Qué cosa tengo que comprar? Oro refinado en fuego para hacer que sea rico, y también comprar vestiduras blancas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, dice. Aquí vamos a ver que a veces en la versión Reina Valera hay un poquito de limitación en el momento de separar. A veces no te permite separarlo correctamente. La separación debería ser aquí, pero no te deja. Eso es seguramente porque están todavía trabajando en esta herramienta, pero vamos a separarlo acá, aunque realmente la separación no debería ser aquí, debería ser acá. Dice pues: celoso y arrepiente. Y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, la promesa es que haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la primera división. Seguramente vamos a refinarlo, vamos a dividirlo aún mejor, pero esa es la primera división. Y en base a eso vamos a volver a leer, y mientras vamos leyendo vamos ordenando según las jerarquías,
y vamos subrayando a la par los verbos y palabras claves, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la primera parte y vamos a poner en negrita el verbo, ¿no? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí, el amén, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ¿no? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No, es un poco la idea. Entonces, vamos a continuar y hemos subrayado o hemos identificado los verbos. Ahora vamos a identificar las palabras claves en color amarillo. Y ya sabemos que las palabras claves son las cláusulas más importantes que separan las oraciones y las frases, ¿no? Por ejemplo, y escribe el ángel de la iglesia en Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú, ¿por qué su rayo está ahí y no las otras dos? Porque estas dos i son menores, afectan solamente esta frase, pero este i separa, dentro del verso 17, separa lo que la iglesia piensa de sí mismo de lo que realmente es, ¿no? Por eso este i es muy importante. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y coge tus ojos con colirio para que veas acá la misma idea. No subrayo este i porque este i solo pertenece a la frase para vestirte. En cambio el otro i separa las acciones que debe realizar la iglesia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si alguno, ¿no? Entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Verdad? Estas son las primeras identificaciones de lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿hay alguna frase clave? ¿Hay alguna frase que se repita en alguna porción? Bueno, básicamente no hay mayores cosas que se repitan, solamente aquí en la presentación, cuando el Señor Jesús se presenta, dice aquí, ¿no? El amén, testigo fiel y verdadero, y no volvemos a ver eso hasta aquí, cuando vuelve a mencionar aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? No hay mayor. Hasta el momento no vemos otra frase que se repita, así que como no tenemos claridad de eso, entonces ahora vamos a continuar con el siguiente paso, que básicamente es empezar a organizar esas frases, ¿no? Dice, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y creo que lo vamos a escribir, y esa es la primera parte, bueno, la primera porción. He aquí,
y nos da tres características o tres representaciones del Señor Jesús. Y aquí, el testigo fiel y verdadero, en amén, y el principio de la creación de Dios, ¿verdad? Dice esto. Y acá tenemos también el problema de no poderlo cortar correctamente. Debería estar aquí el recorte, pero vamos a tener que dejarlo así. Dice esto. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras. Tenemos que cortarlo aquí porque para que nos pueda dar un poco más de idea aquí. ¿Sí? Recuerdan, el dice debería estar acá abajo, pero no te deja cortar por las limitaciones de la versión. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. ¿Cuál es la característica de esas obras? Que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres frío, o por cuanto eres tibio, perdón, vamos a colocar aquí, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, el resultado es que yo te vomitaré de mi boca. Esa es la idea. ¿Qué más? Este es el mensaje, esta es la condición y hay una razón acá. Porque la pregunta es ¿por qué el Señor nos va a vomitar de su boca? En primer lugar, por cuanto eres tibio. Eso es algo que sí es importante resaltar. ¿Por qué vamos a hacer? ¿Por qué si iglesia es vomitada? ¿O por qué va a ser vomitada? Por cuanto eres tibio en primer lugar. Segundo, porque tú dices. Esa es la segunda razón por la cual va a ser vomitado. ¿No? Esa frase acá es central, te vomitaré de mi boca. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque es tibio. Segunda razón, porque tú dices. Porque tú dices. ¿Y qué es lo que dice esta iglesia? Dice esas tres cosas, ¿no? Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero, sin embargo, tú no sabes, dice. Tú dices, pero no sabes. ¿No? Eso es muy importante. Tú dices, pero no sabes. ¿Qué cosa? Que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desconoces la condición real de la iglesia. Y aquí viene la solución, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la solución? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Y vamos a ver aquí cuál es la mejor forma de poder separarlo. Dice, yo te aconsejo, ¿qué cosa? Que de mí compres uno, oro refinado en fuego. ¿Con qué propósito? Para que seas rico. Otro, ¿qué más debo de comprar? Y vestiduras blancas. ¿Con qué propósito? Para vestirme. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esa es otra razón. Y este I no puede ir a este nivel porque ya no es comprar aquí, sino es I. Unge tus ojos con colirio. ¿Con qué propósito? Para que puedas ver. ¿Sí? Para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esa es otra parte ya del mensaje, ¿no? Yo conozco tus obras, dice. Yo te aconsejo, yo reprendo. Acá, al hacer este análisis, vamos descubriendo que sí hay unas frases más que se repiten. No se repiten exactamente iguales, pero tienen la misma idea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Señor dice, yo conozco tus obras. Segundo, yo te aconsejo. Tercero, yo reprendo y castigo. ¿Verdad? Entonces, y hay una más, ¿no? Yo estoy a la puerta.
y llamo, ¿verdad? Qué maravilloso. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, él conoce nuestras obras y, y por eso puede dar un diagnóstico correcto porque él las conoce. Él nos aconseja y nos da la solución a nuestra situación espiritual y yo reprendo, dice, y castigo a todos los que amo, ¿no? Esa es la idea. Ahora, ¿cómo lo podremos ubicar de una mejor manera? En primer lugar, tenemos que ver el flujo de pensamiento, ¿no? Aquí es la presentación y aquí vamos a ir colocando algunas notas de observación. Como les decía, es importante tener notas de observación que me ayuden a comprender. Después yo le puedo dar forma, pero lo primero que vamos a hacer es colocar aquí, esta es la presentación del Señor Jesucristo, ¿no? Y hemos visto que Él es la confirmación de la palabra de Dios, Él es el amén. Eso es lo que significa la palabra amén, es decir, así sea de Dios. También es el testigo fiel y verdadero porque Él es la verdad. Entonces lo que Él dice es verdad, el diagnóstico que Él da de la iglesia es correcto porque Él es la verdad y Él es el principal de la creación. Él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad para hacerlo. Vamos a ir avanzando con esto. Ustedes se dan cuenta que cuando ponemos en edición la nota desaparece, pero ahí está, no se ha borrado. Luego, ¿qué dice? Yo conozco tus obras y nos da aquí eh, el diagnóstico de la iglesia y también nos da la solución. Y llega a esa parte en la que dice aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces el primer llamado ya directo, ¿no? Arrepiéntete. Yo estoy en la parte y llamo. Entonces, a partir de aquí ya estamos hablando acerca de el mensaje de la exhortación, ¿no? Esta es la introducción. Por acá vemos el diagnóstico y la solución y aquí empezamos a ver ya lo que es la aplicación, ¿no? Yo conozco tus obras, yo te aconsejo, luego yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por lo tanto, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí, algo más, dice, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, esta es la promesa. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué más? Al que me venciere, ¿cuál es la promesa? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono, o con mi Padre en su trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al final, el que tiene oídos, y este es un mensaje ya de Juan, o que también podría ser considerado como la conclusión, ¿no? Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces esa es más o menos la división y vuelvo a repetir, si hiciéramos una suerte de división mental, diríamos que el verso 14 o parte del 14 es la introducción, ¿no? La introducción es la presentación del Señor que va a hacer el diagnóstico preciso y verdadero de la condición de la iglesia. Esa es la primera sección, es pequeña, pero es la primera sección. Es lo que nosotros vemos acá como la presentación. Segundo, vamos a ver el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
por qué es que el Señor o cuál es el meollo del mensaje, ¿no? El problema es que es tibio, esta iglesia es tibia, porque tiene un concepto equivocado de sí misma. Es equivocado porque realmente no sabe cuál es su verdadera condición. Ese es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico. Y eso termina aquí. Luego entramos a lo que es la parte de la solución. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Oro refinado en fuego, vestiduras blancas, ungir nuestros ojos con colirio para que podamos ver. Esa es la solución. Por último, la cuarta sección es la sección de la exhortación a la acción, ¿no? Y las promesas dadas por el Señor a aquellos que obedecen. Entonces, en este caso hay 4 secciones que podemos encontrar claramente al momento de... No necesariamente significa que en mi prédica va a haber 4 secciones. Yo puedo luego fusionar algunas secciones o hacerlo, presentarlo de tal manera que pueda variar el número de puntos que yo voy a predicar, pero aquí estamos hablando en primer lugar como método de observación de la división del texto. Todavía no estoy pensando en un sermón, no estoy pensando en un bosquejo. Yo no tengo que pensar realmente en un bosquejo al analizar el texto con ese método y hacer una buena observación. El bosquejo mismo, o mejor dicho, el texto mismo nos va a brindar un bosquejo. En este caso, este bosquejo de texto tiene 4 puntos. Muy bien, continuamos y empezamos a definir por medio de las flechas las relaciones. ¿No? Y lo primero que nos piden es la cláusula principal. La cláusula principal es esta, porque aquí está empezando, y luego la cláusula subordinada. Seguimos con esa labor y la cláusula principal es aquí, porque es la presentación del Señor con esas 3 características. Luego, y seguimos avanzando con respecto a este proceso. ¿Ah? Entonces, esto es lo que el Señor nos dice. Y yo conozco tus obras, ojalá fueras frío caliente, pero por cuanto eres frío y caliente, ¿qué más? Y si te das cuenta, este mensaje traspasa las secciones, porque aquí también es parte del mensaje, aquí también es parte del mensaje, que si bien es cierto, esto traspasa las secciones, pero cada sección trata de algo muy diferente. Por ejemplo, acá lo que la iglesia dice, ¿verdad? Que lo que la iglesia dice: yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad. Que lo que realmente la iglesia no sabe, que su situación espiritual es completamente diferente. Porque tú dices, pero no sabes, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo es, por medio de esas líneas, graficar la relación de dependencia que hay entre las frases, nada más. Pero eso ya lo hemos visto en el momento que hemos leído, entonces no habría mayor problema acá. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Entonces aquí ya tengo graficado todas las relaciones, sigo bajando y creo que el Señor nos aconseja comprar y ungir nuestros ojos con colirio. Que tenemos que comprar oro refinado en fuego y vestiduras blancas. Cada uno tiene un propósito: para ser rico, 2, para vestirnos y que no se descubra nuestra desnudez, y para que ungimos nuestros ojos con colirio, ¿no? Para ver. Debemos tener aún más claro, podemos subrayar el para. Está clarísimo, hay tres razones, 3 propósitos, mejor dicho. Seguimos bajando. Y ahora dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, entonces sé celoso y arrepiente. Esa es la primera exhortación. La segunda, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿No? Así es una promesa. Siguiente es: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en el trono. Entonces, la conclusión pasa por una exhortación
y por dos promesas, ¿no? Por dos promesas que el Señor nos da. Y si nos damos cuenta, he aquí es parte del discurso principal, así que vamos a unirlo también acá, he aquí, y la siguiente promesa final, lo que venciere, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos aquí como el diagrama de ese texto. Esta parte última, lo que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no puede ser parte del mensaje de Jesús porque esto es una adición, es una conclusión de Juan, no del Señor. Igual lo relacionamos aquí, pero no tiene relación con el mensaje. Aunque sí eh, podemos considerarlo como parte final, como instrucciones finales. Muy bien, ya tenemos entonces este proceso de observación y ahora para poder hacer una buena interpretación tenemos que en primer lugar recordar que estamos hablando de un libro profético, Apocalipsis, que se debe interpretar de manera literal a menos que el contexto nos diga que en alguna parte tenga que ser interpretada de manera simbólica o el uso normal de la interpretación literal nos dé un absurdo. En este caso, todo lo que hemos leído tenemos que entenderlo a la luz de que ese es un mensaje dado por el Señor a una iglesia. No vamos ahorita a ponernos a pensar si era una iglesia que existía, si era una iglesia que existió. Vamos a tomarlo literalmente. Era una iglesia que existía en su momento en la región de la Odisea y el mensaje de Jesús hacia esa iglesia es lo que justamente estamos analizando. Empezamos por una representación del Señor Jesús usando símbolos, usando ideas o figuras literarias, como por ejemplo aquí cuando nos dice que Jesús es el amén, entonces ahí está haciendo referencia a esa palabra que siempre se usa en la escritura, amén, que significa así sea, y tenemos que interpretarla en el sentido simbólico, ¿no? Nos está simbolizando algo. ¿Y qué es lo que nos está simbolizando? Que Jesús es el así sea de Dios, ¿verdad? Y hemos leído en la palabra del Señor que Cristo es, o en Cristo, las promesas de Dios son sí, son amén, Él es el cumplimiento de las promesas de Dios, Él es la confirmación de la verdad de Dios. Entonces, por eso aquí el Señor Jesús se presenta como el amén, como la confirmación de todo lo que Dios es, ¿verdad? Eh, y allí podemos empezar entonces poniendo un encabezado que nos ayude a recordar lo que estamos diciendo, para no olvidar. La presentación, la triple presentación del Señor. Y esto solamente es el verso 14, y ni siquiera es todo el verso, solamente es una parte, pero vamos a considerar el verso 14. Luego empieza el mensaje, empiezan las palabras del Señor y empieza con esto, ¿no? Yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso definitivamente se tiene que interpretar de manera simbólica, porque no está, el Señor no está hablando acá en esta temperatura corporal, sino está hablando en esta temperatura espiritual, ¿verdad? Entonces somos tibios, espiritualmente hablando, está hablando de una iglesia que no es apasionada, no está hablando de una iglesia incrédula, pero tampoco está hablando de una iglesia apasionada, es una iglesia tibia, es una iglesia conformista, es una iglesia que se ha conformado con su situación y tiene una perspectiva equivocada de su condición espiritual. ¿Y por qué sabemos esto? Porque claramente aquí hay un vocablo, hay una cláusula ¿por qué? Aquí la misma Biblia nos está dando una interpretación de esta frase. ¿Por qué sé que estamos hablando de una realidad espiritual? Porque aquí mismo el Señor Jesús dice, porque tú dices, ¿no? Tu perspectiva, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, pero no sabes, ese es el contraste entre lo que tú dices y lo que no sabes, entre lo que tú dices y lo que realmente es, que tú eres un desventurado, miserable, pobrecido y desnudo. Y lo que dice Jesús sobre la iglesia es verdad. ¿Por qué? Porque Él es el testigo fiel y verdadero, ¿verdad?
Él es el testigo fiel y verdadero. Él es la verdad. Lo que dice Jesús es la verdad. Entonces vamos a apuntarlo aquí también como una nota de observación. Si se das cuenta, aquí se almacena eh, las notas y vamos a poner un poquito más arriba porque corresponde a esta parte. Y esta segunda nota de observación corresponde a la siguiente, a este siguiente bloque textual que estamos analizando. Así que aquí vamos a, igual, vamos a hacer lo mismo, vamos a apuntar algunas cosas. En primer lugar, lo que vamos a ver es que Jesús conoce dónde está el sobre, ¿no? El sobre de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, porque Él es el testigo fiel y verdadero, y porque Él es el principio de la creación de Dios. Entonces, ¿qué conoce? Conoce la tibieza espiritual. Gracias. ¿En qué se basa esa tibieza? Que había una distorsión, o mejor dicho, en primer lugar, antes de eso, la tibieza espiritual de la iglesia y eh, este resultado, ¿no? Que vamos a ser vomitados de su boca, ¿no? El hecho de que Dios no está agradado de esa tibieza espiritual. ¿Y cuál es el fundamento de esto, de esa tibieza espiritual? Básicamente el hecho de que hay una discrepancia entre nuestra percepción espiritual, la realidad de nuestra vida espiritual. Hay una distorsión. La diferencia entre tú dices y lo que no sabes, ¿verdad? La iglesia tiene una idea equivocada, una idea equivocada. ¿De qué? De nuestra condición, si yo soy rico, de nuestro esfuerzo, me he enriquecido y de que no tenemos ninguna necesidad, ¿no? De esta situación. Hay una idea equivocada en esta situación, sin embargo, Jesús tiene real, Jesús tiene un real diagnóstico de esta condición. Y la realidad de la iglesia de la era una realidad muy triste, era una realidad triste. Si tenemos que ponerle un título a esto sería la triste condición de la iglesia, ¿no? La iglesia carnal. Esto va desde el verso 15 hasta el 17. Seguimos. Y ahora aquí vamos a ver la diferencia. Ya no solamente es la exhortación, pero aquí ya es el diagnóstico, ¿no? Jesús tiene ese poder. Mejor dicho, el remedio, la solución. El diagnóstico ya lo ha dicho. La solución del Señor, la carnalidad de la iglesia. En primer lugar, eh, esta frase, oro, ruego, que la idea aquí es ser o las pruebas y tribulaciones, ¿verdad? Eh, ellos decían, la iglesia de la Odisea decía que era rica, ¿no? Que no tenía necesidad, pero realmente la necesidad de ellos tal vez no era material, sino era espiritual, y lo que tenían que comprar no eran bienes materiales, sino tenían que adquirir esa vivencia que se adquiere cuando pasamos por pruebas y tribulaciones que nos hacen ricos en fe, ricos en perseverancia, en dependencia de Dios, y eso es
una cosa que tenemos que hacer. Pruebas y tribulaciones que nos lleven a depender de Dios y ser humildes, ¿no? Porque la perspectiva de la iglesia es una perspectiva orgullosa, ¿no? No tengo necesidades. Y no es así. Vestiduras blancas, santidad, pureza, para ser avergonzados, ¿no? Delante del Señor. Creo que eso queda claro con respecto a la santidad. Y tus ojos como colirio. Era una sustancia que permitía o daba cierto refresco a los ojos, una medicina para los ojos también. En este caso es visión espiritual, ¿no? Tener la visión correcta, tener una visión espiritual correcta que nos ayude a ver no lo que nosotros pensamos, sino lo que realmente somos. ¿Sí? Visión espiritual. Y podemos hablar aquí de muchas cosas, realmente podemos hablar de la palabra de Dios, podemos hablar de la guía del Señor, por el punto de visión espiritual, por medio del entendimiento de la palabra de Dios y su voluntad. Es un poco la idea. Si vamos a considerar un título acá, sería, ya somos en la parte de interpretación, ¿sí? Ya podemos empezar a definir las secciones y los títulos y estamos recordando cada verso. Estamos ya en la parte de la interpretación, así que aquí podemos poner la solución a la iglesia carnal, podría ser, ¿verdad? Y eso abarca el verso 18. Una solución a la iglesia carnal. Y por último, de la parte final, muchas veces, sino que el método inductivo nos habla de la observación, la interpretación y la aplicación, y la aplicación es como entendemos el texto para hoy. En este caso ya tenemos la aplicación hecha. El verso 19 al 22 es la aplicación. Es lo que yo tengo que hacer con lo que entiendo. Si bien es cierto, ese es un mensaje específico para la Odisea, pero se puede extrapolar los mandamientos a nosotros, ¿verdad? Y vamos a colocar acá las notas de observación. Y vamos a poner acá la exhortación y promesas a una iglesia carnal. A una iglesia carnal. 19, 22. En primer lugar, nos ama. Por eso nos reprende y disciplina. ¿Cuál es el método? El arrepentimiento. Esto para el cambio, ¿no? No debemos ser carnal, sino espiritual. Además, las promesas del Señor. No solamente es la disciplina, la exhortación, sino que hay promesas para el que obedece. En primer lugar, la promesa es que el Señor llama, ¿no? El Señor nos llama. Si respondemos, volveremos a tener comunión con Él. Segunda promesa, el Señor nos llama a la victoria espiritual, siguiendo su propio ejemplo. El Señor Jesús ha vencido. Y termina acá
con vamos a ponerlo junto todo también, una exhortación adicional. Presta oído a lo que el Espíritu de Dios está hablando. No deseches la exhortación de Dios. Esa es la idea. Y si recordarán en la clase pasada que hablamos o analizamos el texto de Hebreos, esa es la idea, ¿no? Que el pecado no nos engañe y endurezca nuestros corazones y desechemos la enseñanza de Dios. Entonces, el punto 4. Exhortación y promesas a una iglesia 19 y 22. Listo. Entonces, esa es un poco la idea de esto. Y esas son algunas notas que yo coloco acá. Ahora, para finalizar el proceso de interpretación, ¿cuál sería mi idea central? La idea central de todo este texto, la idea central es una oración que me permita resumir lo que este texto dice, ¿no? Entonces, mirando ya lo que hemos leído y hemos mirando, si yo lo que yo puedo decir es lo siguiente. Dios ama a su iglesia, aún a una iglesia carnal, y nos exhorta a poder pasar por las vivencias espirituales que nos permitan tener una visión clara y objetiva de nuestra real condición espiritual, porque a veces podemos estar engañados y cuando nosotros tenemos ese celo por Dios y podemos corresponder a ese amor que Él nos ha dado con esa diligencia para poder cuidar de nuestra propia vida espiritual, entonces vamos a encontrar la victoria. No sigamos el ejemplo de la iglesia de la Odisea, una iglesia carnal, orgullosa, autosuficiente, sino que seamos una iglesia espiritual, humilde y dependiente del Señor, porque Él es la fuente de toda la verdad, Él es la confirmación de la palabra de Dios y Él es el principal de toda la creación. Tal vez lo he hecho muy largo, tal vez he hecho una frase demasiado larga, seguramente es una frase que podemos trabajar aún y poder mejorarla, pero la idea es que esta frase encierre todo lo que el mensaje está diciendo, este texto está diciendo, de tal manera que cuando yo ya a partir de esto, yo lo traslado a un bosquejo y a un sermón, hable de esto, no me salga del tema. ¿Cuál sería la aplicación? Básicamente tendría que centrarme en la parte final y la aplicación para nosotros ahora como creyentes es que seamos creyentes celosos de Dios, seamos creyentes que busquemos constantemente tener una correcta perspectiva, no estar engañados a nosotros mismos, sino una perspectiva correcta y para eso tenemos que acudir al Señor, a su palabra, depender de Él, tener comunión con Él y cuando hacemos esto entonces podemos experimentar victoria espiritual porque no estamos engañados, estaremos teniendo la real visión de quiénes somos delante de Dios, estaremos en comunión con Dios y estaremos haciendo o viviendo las vivencias espirituales que Dios quiere que tengamos para poder estar hábiles, aptos, sanos espiritualmente hablando. Esa sería tal vez la aplicación que pudiéramos hacer para el día de hoy. Ese es, hermanos, un poco de una manera resumida, sucinta, el proceso del método inductivo basado en este texto y habiendo hecho la observación, la interpretación y la aplicación, ya solamente nos queda el material básico, el esqueleto con el cual podemos ya empezar a hacer un manuscrito, un bosquejo de un sermón y un manuscrito y ya ese es parte de otro curso, un curso de homilética, de preparación de sermones, pero la base es esto. Haber hecho el estudio, sé lo que está hablando, sé cuál es el mensaje central, cuál es la exhortación
y eso tiene que cambiar mi vida, tiene que motivarme a mí para luego también poder ser de bendición a mis hermanos. Bueno, queridos alumnos, esa es un poco la idea, espero que les haya sido de alguna ayuda y muchas gracias.